Mira, inicialmente tenemos este sistema de masa-resorte que cuenta con un masa 1, un masa 2, dos fuerzas, una fuerza externa, dos resortes y una fuerza de viscosidad. Entonces, simplemente para lo que, o sea, pues por donde inicias, tienes que hacer los diagramas de cuerpo libre de cada cubito por separado. Obviamente, pues teniendo en cuenta las fuerzas que actúan en cada cubito. Entonces, esto va a ser masa 1 y esto va a ser masa 2. Puedes empezar por la masa que tú quieras. Entonces, simplemente lo que haces es, por ejemplo, empecemos por la masa 2. Para la masa 2 hay una fuerza que actúa hacia la derecha, que es la fuerza externa. Y adicionalmente tenemos estas dos fuerzas que las comparte con el masa 1. Entonces simplemente lo que tienes que hacer es, digamos, hacer como una fuerza compartida entre los dos. Por ende, si por ejemplo tiras este resorte K2 hacia la derecha, él te va a hacer una fuerza opuesta al movimiento, o sea, hacia la izquierda. Entonces tu fuerza te va a quedar un K2 por X2. Pero debes tener en cuenta que esta fuerza de acá, este X1, tiene también, digamos, como una incidencia en este cubito y en este resorte. Entonces lo que tienes que tomar es como la diferencia entre esta fuerza y esta fuerza. Entonces te va a quedar, lo podrías tomar como fuerza final menos fuerza inicial, que esta va a ser como tu diferencial de la fuerza. Entonces, en este caso, pues para mí la final es un X2 y el inicial va a ser un X1 viéndolo desde este cubito. Entonces, siendo esto, te va a quedar un K2, que es el de acá, por un X2, que es este, menos un X1, que va a ser este de acá. Y estas dos fuerzas son las que actúan sobre este resorte. Entonces aquí te va a quedar un X2, perdón, un K2 por un X2 menos un K1. Y adicionalmente también tienes una fuerza de viscosidad, que pasa exactamente lo mismo. Toma la final X2, inicial X1, porque yo lo estoy viendo desde el cubito 2. Entonces te va a quedar un B por un X2 punto menos un X1 punto. Por acción-reacción, que es la tercera ley de Newton, te va a hacer una fuerza que aplique sobre un objeto, te va a ejercer una completamente opuesta de la misma magnitud. O sea, en este caso, si lo tienes hacia la izquierda, te va a quedar hacia la derecha con exactamente los mismos valores. Un X2 menos un X1. Uy, un X1. Y acá un B2, un B por un X2 menos un X1 punto. ¿Por qué? Porque como te dije anteriormente, esta viscosidad va a relacionar la velocidad, siendo la velocidad la primera derivada del movimiento. Adicional a ello, debes tener, te falta esta, este X1, que hace una fuerza sobre este. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es lo mismo. Si tienes una fuerza X1 hacia la derecha y un K1, si lo estiras, ¿hacia dónde te va a ejercer la fuerza? El resorte, hacia la izquierda, por lo que él quiere volver a su posición original. Entonces va a ser una fuerza hacia la izquierda con un K1 por un X1, teniendo en cuenta que este resorte va desde la pared hasta este cubito. Entonces solamente digamos que se ve influenciada por eso. Listo. Ahora que tienes, ya dibujaste los dos diagramas de fuerza de cuerpo libre, vamos a plantear las ecuaciones. Voy a hacerlo con un color diferente, pues para que veas la diferencia. Este será azul. Uy, azul. Este será azul. Y este será rojito. Entonces, listo, vamos con la masa 1. Como te dije con anterioridad, las que son como el movimiento, en este caso ambos movimientos, el X1 y el X2 van hacia la derecha, todo lo que esté hacia la derecha va a ser positivo y todo lo que esté a la izquierda va a ser negativo. Entonces la primera para el cubito 1 va a ser menos K1 X1, que es este, más
este, que va a ser un K2 por un X2 menos un X1 más este, que es B por X2 punto menos un X1 punto, igual a la masa 1 por el movimiento X2 puntos. Recuerda que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces todo esto es tu fuerza, esta es la masa y esta va a ser la aceleración para ambos casos. Listo, ya tienes la primera ecuación. Ahora la segunda ecuación, simplemente te queda este, que va a ser menos K2 por un X2 menos un X1 menos este, que es un B por un X2 punto menos un X1 punto más este, que es la fuerza, igual a una masa 2 por un X por un X2, 2 puntos. Perdóname, pero aquí no es un X2, sino un X1. Que pues mirando aquí en el esquema, este X1 es de este y este X2 es de este. Las fuerzas que actúan respectivamente sobre cada cubito. Y ya básicamente estas dos son tus ecuaciones del sistema, pues de cada uno de los sistemas. Y ya, para el diagrama de estados, para el espacio de estados, lo único que tienes que hacer es despejar la mayor derivada, o sea, en este caso x2, x1 y x2. Entonces simplemente te queda de la siguiente manera. De la primera te va a quedar x2, x1, 2 puntos, va a ser igual a menos K1 por X1 más un K2 por un X2 menos un X1 más un B por X2 menos X1 punto. Todo esto multiplicado por 1 sobre M1. Como consejo personal, la verdad, pues es mejor dejarlo de esta manera y pues no ponerte a poner, digamos, menos X1 y todo eso sobre M1. Es mejor dejarlo así expresado para que cuando vayas a hacer el espacio de estados sea pues más sencillo y pues no te vayas a confundir. Ahora con la segunda. M2, no mentiras, X2, perdón, porque es la segunda derivada. Va a ser igual a menos K2 por un X2 menos un X1 menos B por X2 punto menos X1 punto más un F, todo esto multiplicado por 1 sobre M2. Y ya, básicamente esas son, digamos, como lo que tú vas a utilizar ¿para qué? Para armar tu espacio de estado. Listo. Ahora que tienes las dos ecuaciones, vamos a armar el espacio de estados. Recuerda que, pongámoslo en verde. Recuerda que tus ecuaciones para el espacio de estados van a ser x es igual a una matriz A por el x más una matriz B por la entrada y y va a ser igual a una matriz C por x más una matriz D por la entrada. Yo sé que te acordarás de mí, pero va a ser x punto es igual a ax más bu y y es igual a cx más du. Así no se te olviden las ecuaciones. Listo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar esta matriz, la matriz X. Pero que si te das cuenta, la matriz X es lineal, o sea, nada de derivadas de primer grado, de segundo grado, nada. Va a ser un X a la sub 0, que pues en este caso sería un 1, ¿sí? Para que te quede, digamos, la X solita. Entonces, lo que tienes que hacer es, digamos, como reemplazar. Entonces tienes un X1, un X2, no mentiras, un Z1
un Z2, un Z3 y un Z4. Z1, ¿qué va a ser? Tu X1. Tu Z2 va a ser un X2. Tu Z3 va a ser un X1 punto. Y tu Z4 va a ser un X2 punto. ¿Sí? Digamos que esta es como la representación gráfica. Entre comillas. Entonces, pues para tú buscar la matriz X, pues simplemente digamos que reemplazas aquí y reemplazas aquí por estos valores. Z1, Z2, Z3, Z4. Entonces te va a quedar la primera, te queda X1 2 puntos, digamos que no, como no la tienes representada, entonces pues simplemente te queda así. X1 punto va a ser igual a menos K1 por X1, que en este caso va a ser Z1, más un K2 por un X2, que en este caso va a ser un Z2, menos X1, que en este caso es Z1, más un B por un X2 punto, pero que en ese X2 punto, Z4, menos un X1 punto, que en este caso pues va a ser Z3. Todo eso multiplicado por 1 sobre M1. Y ya, tienes tu primera, digamos, como reemplazo. Ahora el segundo, X2 punto, ese te queda igual, menos un K2 por un X2, que en este caso es un Z2, menos un X1, que es un Z1, menos un B por un X2 punto, que en este caso va a ser Z4, menos un X1, que es un Z3, más F, todo eso por 1 sobre M2. Y ya con eso, digamos que una vez reemplazado estos valores, te queda más fácil armar el espacio de estados. ¿Por qué? Esta Z1, Z2, Z3, Z4 va a ser esta Ay, perdonarás mi pulso, pero bueno. Esta es tu matriz X, que es esta matriz y esta matriz. Entonces, simplemente, digamos, para hacer el reemplazo, pones esta donde haya X. Listo. Ahora, otra cosa que debes tener en cuenta es que como Z1 es X1, Z1 punto va a ser tu X2, X1 2 puntos. Y como X2, sí, como X2, este es Z2, entonces tu Z2 punto va a ser tu X2 punto. Entonces aquí te va a quedar Z1 punto y Z2 punto. Estas las utilizas también para crear tu espacio de estados. Listo, ahora vamos a armar el espacio de estados. Entonces, te dicen, si tú miras acá arribita, esta primero. X punto es igual a X más bu. Entonces, ¿quién es tu X punto? Entonces va a ser esta matriz X que está en moradito con una derivada. Entonces va a ser Z1 punto, Z2 punto, Z3 punto, Z4 punto. Listo. Esa es esta parte. Igual a una matriz A, que todavía no sabemos cuál es, que es la que vamos a armar. Esta, por un X. Por un X. ¿Pero quién es X? Z1, Z2, Z3, Z4. Z1, Z2, Z3, Z4. Listo. Más una matriz B, que aún no sabemos cuál es, que es la que vamos a armar. Por una entrada. En este caso, pues la entrada es F, pero pues tú la puedes poner como F, como U, como quieras. Listo.